Gabo Sosa Palmeros es ingeniero, escritor, padre, coleccionista y bajista de closet. Comenzó a escribir las historias que siempre ha querido leer y tiene en su haber la novela gráfica LBB y el número uno del serial de ciencia ficción Proyecto A. Sí, claro, ven, pues, bueno, yo soy Gabo Sosa, para los amigos. Yo nací en Jalapa, Veracruz, soy nativo de allá, nacido y crecido allá, pero vivo en el puerto de Veracruz. Por cuestiones laborales, vueltas de la vida, etcétera, pues terminé aquí. Eh, Fíjate, yo soy ingeniero de profesión, es algo muy curioso en mi caso, porque soy ingeniero de profesión, pero desde muy pequeño tengo que ver con el cómic. Mi papá, así como tú, era maestro de artes gráficas. Mi papá era pintor. Fue escenógrafo del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, etcétera. Entonces, en la casa siempre tuvimos ese contacto con el arte desde pequeños, ¿no? Y ya ves, bueno, no sé cómo tú lo ves, de seguro concuerdas conmigo, el arte es algo básico, ¿no? Aprendes a leer y al mismo tiempo estás rayando las paredes o pintando las manos en papeles o recortando algo, estás haciendo algo creativo, ¿no? Desde casi al mismo tiempo que estás aprendiendo el lenguaje o aprendiendo a caminar, a hablar, etcétera, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, casi, pues aprendí a leer con los cómics que me compraba mi mamá y eventualmente me los regalaba y con eso yo pues empecé a tener mis primeros contactos con el cómic y siempre ese medio ha formado parte de mí, uf, siempre, ¿no? Siempre me ha estado acompañando, ¿no? En algún momento cuando ya me toca escoger camino de vida, ¿no? Escoger carrera, que papá me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer, no? Eh, en su momento yo pensaba estudiar arte y yo le dije, yo pensé que eso le iba a dar un montón de orgullo, ¿no? Le iba a gustar bastante la idea, pero vamos, ahí me desbarató el sueño y me dijo que no, que vamos, para el arte había que tenía que ser mucho de corazón, que quién sabe qué, que me tenía que nacer mucho, etcétera. Entonces, bueno, me terminé decantando por otra de las tantas cosas que me gustaban, que era la ingeniería, pero pues el arte ahí quedó, ¿no? Quedó ese gusanito y con el tiempo me volví ya un coleccionista, aparte de lector de cómics, ya con el tiempo es algo con lo que te vas especializando, ¿no? Vas leyendo más cosas, vas conociendo títulos, personajes, autores, etcétera, etcétera. Ya buscas ciertos ejemplares, etcétera, ¿no? Con el tiempo, pues ya me fui haciendo también de una pequeña colección de arte original, todo linkeado con los cómics, ¿no? Eh, y así seguí, siempre con ese gusanito también de crear algo en su momento, ¿no? De hecho, en la secundaria me acuerdo que en mis libretas de apuntes yo hacía luego cómics improvisados, ¿no? En el salón de clases. Recuerdo que por muchas de esas tiras pues me gané castigos o sacadas de la clase, etcétera, etcétera, ¿no? Ojalá esas libretas de apuntes estén en casa de mi papá todavía. Y bueno, siempre yo tenía esa onda de hacer cosas, hacer algo respecto al cómic. Yo también escribo desde chavito, ¿no? Cualquier cosa, cualquier tipo de historia, anécdotas, desde llevar un diario, ¿no? Lo que te pasa al día a día, o cuando conoces a ciertas personas, te pasan cosas, vas a lugares, etcétera. Y yo dibujaba antes, ¿no? No lo seguí practicando, pero bueno, también, entonces siempre me acompañó esa onda del cómic, ¿no? De cierta manera, estuvo conmigo, hasta que llega un momento en el que yo digo, bueno, pues a mí me gustaría hacer algo, ¿no? Hacer algo más concreto. Y me puse a escribir, empecé a escribir cosas con miras a en un futuro, en algún momento, lograr hacerlas. Tal vez no dibujarlas yo, pero buscar un dibujante o hacer algo en el cómic, ¿no? Siguieron pasando los años y bueno, se me dio el chance de hacer algo ya más concretamente. Pero vamos, siempre el cómic me ha acompañado, ¿no? Aparte, puedo decir que el cómic es como antes yo decía que era mi hobby, pero yo creo que ya es parte de una pasión, ¿no? Es,
forma parte de mi día a día junto con mis actividades laborales u otras que pueda llegar a realizar. El cómic siempre está ahí presente, ¿no? Es algo que no me deja y pues ahí estamos haciendo algo, ¿no? Ya concretándolo poco a poco. De todo, fíjate que precisamente lo que yo escribo lo veo de una manera muy cinematográfica. Podríamos decir que los guiones son desde un punto de vista muy de director. Incluso alguien podría agarrarlos y hacerlos cine, o yo mismo, ¿no? Luego, no sé si te ha pasado, ves ciertas películas que te gustan y dices, órale, yo podría hacer algo así, ¿no? O lo mío va por ese estilo. Yo bien podría hacer esto en cine, ¿no? A veces estoy sentado en tu casa viendo algo y digo, wow, o sea, a mí me hubiera gustado también irme por el cine, ¿no? O estaría haciendo cine también fácil, ¿no? Va mucho de la mano. Así como me preguntas de influencias, tienes razón, mis influencias van desde personas de a pie, ¿no? Comunes y corrientes, como amigos, parientes, mis padres, parejas, ¿no? Hasta autores ya del medio, conocidos, que te gusta un Alan Moore, un eh, Morrison, etcétera, ¿no? Los más conocidos, dibujantes, muchísimos, pintores. No te podría nombrar una influencia así, solo una o dos o tres, porque realmente, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Nuestra vida es influenciada por un montón de cosas, un montón de gente y de situaciones también, o incluso lugares que visitas o comidas que te gustan mucho, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que para tratar de contestar tu pregunta, podríamos decir que mi principal influencia es el mundo en general, ¿no? La vida misma. Eso es lo que me influye. Y se refleja de cierta manera en el trabajo también, ¿no? Sí, Sí. LBB, fíjate, es chistoso. LBB es mi primer trabajo publicado, porque realmente yo tengo una historia que sería mi primera historia, pero que aún sigue en producción. Es un proyecto un poco más grande. LBB es creado por ciertas circunstancias que ayudaron ahí a su nacimiento. LBB se creó para un concurso, que por ahí una convocatoria de un concurso de novela gráfica en México, de una editorial que se llama Pura Pinche Fortaleza, no sé si los has escuchado. Ujú. Ellos empezaron en el 2019 con esta convocatoria y vamos, son muy amigos míos y en algún momento pues ellos sabían que yo estaba trabajando esta primera historia que yo te platicaba y ellos creían que yo ya la tenía terminada. Entonces ellos me invitaron, no, oye, mira cómo ves, ¿por qué no participas? Ya con lo que tienes, etcétera. Digo, oye, pero es que este proyecto todavía no lo tengo terminado, ¿no? Todavía sigue haciéndose. Ah, no, es que pensábamos que ya lo tenías terminado. Pero bueno, ahí está la convocatoria y ahí tú ves qué onda, ¿no? Y yo me quedé con el gusanito, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué hago? Y pues sí, decido participar, escribo el EBB, que es cortito precisamente para cumplir las especificaciones de la convocatoria, eh, y por eso se convirtió en el primer trabajo publicado, ¿no? Pero realmente podríamos decir que es mi segunda historia, mi segundo trabajo. ¿De qué se trata LBB? LBB es una versión alternativa de la vida de Ludwig van Beethoven, un compositor, un personaje que de seguro todos conocen. Es un personaje que está permeado, que ha permeado en la cultura popular. Yo soy muy fan, porque igual muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué no? Bueno, una de las razones es que yo soy muy fan. Entonces el bebé yo quise escribir una historia sobre él, pero no quise que fuera una biografía, ¿no? Que ya se ha visto en películas incluso, o que ya se conoce de cierta forma. Entonces yo quise hacer algo diferente desde el punto de vista de cosas que a mí me gustan. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, el steampunk, ¿no? El cyberpunk, etcétera, etcétera. Esos géneros
futuristas, retrofuturistas, retrotecnológicos. Yo creo que por mi misma formación, fíjate que ahorita que le estamos platicando, me cae el 20 de que mi misma formación académica, mi misma formación profesional ha influido en mis gustos, incluso en lo que yo consumo en cuanto a literatura, cómic, música, cine, etcétera, ¿no? Inclusive en lo que yo escribo. Eh, Quise que fuera desde un punto de vista así retrofuturista, eh, con toques tecnológicos, eh, medio cibernético el asunto, y no contarlo o no contar los detalles precisamente de forma verídica, ¿no? O fidedigna. LBB es una libertad totalmente que me tomé con el personaje e incluso lo he platicado con otros amigos también, que se permearon muchas cosas mías, ¿no? Eh, de cierta manera, el bebé tiene ciertas puntadas autobiográficas. Incluso hay una parte, no vamos a decir cuál, pero hay una parte en el libro que sale de una pesadilla mía que yo tuve algunos meses antes de escribir el libro, ¿no? Y justo en ese momento, al llegar a esa parte, se acomodó muy bien. Entonces, para tratar de resumir, podemos decir que el bebé es una manera diferente o es, digamos que es la historia de un Beethoven de un mundo o de una realidad alternativa, ¿no? Que se llama igual, pero que conserva los elementos que distinguen al personaje, ¿no? Claro, fíjate que estas etapas de los concursos o participar en un concurso de lo que sea es muy curioso porque te hace o te genera un montón de sentimientos encontrados, ¿no? Y pasas por un montón de etapas, ¿no? Enojo, negación, aceptación, etcétera, ¿no? Y lo procesas como, es como un duelo, por así decirlo, ¿no? Entonces, estábamos muy emocionados porque este es un trabajo en equipo. Yo escribí la historia y otros dos amigos participaron. M de Armario se encargó del arte y la portada, y Renato Quiroga del color, el rotulado y el diseño del libro, ¿no? El diseño editorial. Entonces es un trabajo en equipo. Entonces estábamos bastante emocionados porque pues fue toda una aventura desde que se escribió, desde que se concibió la historia, desde que yo les dije, oye, estoy haciendo esta historia para esta convocatoria, ¿jalas? No, pues sí, me interesa. Y juntar el equipo y hacerlo en tiempo récord porque lo hicimos con un mes para entregar. Teníamos poco tiempo. Realmente yo estaba en un viaje de trabajo fuera del país. Entonces, en las noches en el hotel era cuando yo me ponía a escribir, ¿no? Entonces, así fue como le fuimos dando a esto. Entonces, estábamos muy emocionados cuando nos enteramos que fuimos finalistas, pues, wow, ¿no? Veías esa posibilidad de ganar algo, ¿no? De ganar algo importante, ¿no? De que la gente hablara de tu chamba. Y esto es bien subjetivo, ¿no? A fin de cuentas, en el momento cuando te enteras de que no ganas, pues sí como tú dices, te gana el sentimiento y sí dices, bueno, ¿por qué yo no? Y aquel sí, etcétera, etcétera. Pero te repito, es subjetivo. Está todo esto, el ganar, entrecomillado, o perder, entrecomillado, es meramente circunstancial. Está supeditado al criterio de los jueces o de la gente que dé el fallo, ¿no? Eh, entonces te repito, meramente subjetivo. Con el tiempo dices, bueno, pues es que realmente pues aquí no hay ganadores ni perdedores. Ya viéndolo de manera objetiva, al final de la convocatoria habíamos un montón de gente que ya tenía un libro terminado, ¿no? Entonces, sí, por un momento dices, lo guardas, ¿no? Lo guardas en el cajón y te pones a hacer otras cosas, pero después piensas y dices, güey, tienes un libro terminado, ¿no? O sea, ya sea un libro, una novela tradicional, o sea, un cómic, un cortometraje, etcétera, pero ya tienes algo terminado, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a guardar en el cajón? ¿Lo vas a enlatar? Lo puedes hacer. Pero si tú consideras que es suficientemente, no digamos bueno, que le va a gustar a alguien, que le puede gustar a alguien, que puede encontrar su nicho, que puede hacerle ruido a alguien, entonces ya tú decidas si lo dejas en el cajón o lo sacas. Y entonces, pues me aventé a sacarlo.
Empezamos el año pasado, precisamente con esto de la pandemia, lanzamos el año pasado LBB de manera digital a través de la plataforma de Amazon y todo ese año fue así. Y ya ahorita en 2021, pues nos aventamos ya a sacarlo impreso, porque mucha gente que lo conoció, que lo leyó de forma digital, lo estuvimos regalando también varias veces en varios foros. Y mucha gente que lo conoció nos decía, oye, pero el impreso, ¿y cuándo lo imprimes? Y es que queremos el impreso, es que lo quiero tener en mi librero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿por qué no? Vamos a dar el siguiente paso, ¿no? Y pues lo damos y ahí está, ¿no? Y te digo, y todo eso lo vas reflexionando en el camino, porque al principio, como te decía, sí te enojas o sí te conmociona. No vamos a llamarlo enojo, te conmociona, pero ya que lo vas masticando y que lo vas procesando, dices, bueno, realmente el ganar o perder es circunstancial. Al final tú terminaste una obra y ya depende de ti si la aprovechas o lo dejas ahí, ¿no? Hay gente que así le hace y hay gente que se la pasa concursando en un montón de convocatorias, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues yo quise hacer algo con eso, ¿no? Sacarlo de su cajón y dárselo a la gente para que encuentre su nicho, ¿no? Va bien. Yo siento que en este punto LBB ha encontrado su público, está forjándose su nicho, y es precisamente ese público el que lo ha adquirido, ¿no? Ha pasado mucho de boca en boca, y ha sido muy bueno, fíjate, ha sido muy bonito, porque lo han aceptado. He recibido mucho feedback de gente que ya lo ha leído, y, 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 y si te empiezan a hacer las preguntas, oye, y esto, oye, pero esto, opiniones, ¿no? Que les ha gustado mucho, que es un cómic redondo, que les gusta el color, que les gusta la portada, y te dan un montón incluso de teorías o te dicen un montón de cosas de apreciación que tienen que ver con la apreciación personal, que a ti ni por la cabeza te cruzaba, ¿no? O se dan cuenta de cosas que tú no habías visto. Eso es lo bonito del arte, fíjate, de cualquier tipo de obra, que cuando tú la publicas o la transmites y la otra persona la la procesa diferente y va a haber muchas cosas que tú de repente no ves, lo va a ver desde otro ángulo. Y eso le da mucho valor a tu obra también. A lo mejor son un poquito ególatra, pero te ayuda a ver que realmente lo que hiciste pues no es del todo malo, ¿no? O estás satisfaciendo a ciertas personas, ¿no? Y eso también es padre. Interesante pregunta, ¿eh? De lo bueno, como bien lo mencionas, yo creo que sí es eso. El montón de esfuerzos independientes que hay, ya sean editoriales como Pura Pinche Fortaleza, ¿qué otro se me viene a la cabeza? Los de Niebla Comic, y un montón de editoriales más, o ya sean en editoriales o autores solos, que van solos, ¿no? En su barquito haciendo esto. Y eso es bueno porque le da esa diversidad de la que hablábamos al principio, ¿no? En el cómic mexicano encuentras lo que hay en el cómic americano, que es nuestro principal referente. Encuentras cómics para niños, encuentras cómic de fantasía épica, encuentras cómic periodístico, documental, encuentras cómic histórico, encuentras cómic tradicional de superhéroes, de ciencia ficción. Entonces, yo creo que esos esfuerzos individuales son muy buenos porque generan esta diversidad, ¿no? En una convención, la gente puede ir a una mole o a un festo, bueno, el festo ya no existe, una conque, etcétera, cualquier convención que se haga en cualquier ciudad, en cualquier estado, y pueden ver y palpar toda esta diversidad, ¿no? Y pueden encontrar cómics desde para los chavitos, como ya para los mismos papás, o ya gente grande, o adolescentes, o incluso para adultos. Entonces eso es bueno, que haya ese catálogo amplio, ¿no? De obras, eso me gusta bastante. Eso es de lo principal, de lo bueno que está sucediendo en el cómic mexicano.
En cuanto a lo malo, tal vez dentro de esa misma diversidad, cada autor, ¿no? De esos distintos cómics como que se ha encasillado a sí mismo, ¿no? Se ha visto encasillado produciendo, por ejemplo, solo cómics para niños. Y está bien, si les funciona, está bien. Pero a lo mejor los autores tal vez necesitarían experimentar eh, con otras cosas, ¿no? Irse por otros rubros, tal vez. Y es que aquí juega mucho porque quizá yo estoy hablando desde mi privilegio, ¿no? Pero aquí juega mucho si, con qué fines se está produciendo ese cómic, ¿no? Es con fines meramente comerciales, ¿no? De colocar un hitazo y tratar de crear contenido basado en eso, venderlo, o solamente es gente que quiere dar a conocer sus historias, no lo sé, ¿no? Entonces todo eso influye. Yo sí siento que los autores en México de repente se encasillan y hay gente que produce mucho, por ejemplo, pero que todas sus producciones tienen ese mismo tenor, ¿no? O esa misma voz, suenan igual, no sé si me explico. Se escuchan igual, a pesar de que tengan otros colores u otros personajes u otro título u otro formato, etcétera, ¿no? Qué sé yo. Pero se repiten a sí mismos. Entonces yo siento que el cómic necesita que sus autores se estén reinventando. Mira, bueno, yo hablo desde mi trinchera también, ¿no? Para mí contar historias tiene que ver mucho con contar de mí mismo, ¿no? Siento que mi trabajo, como te decía, tiene muchos toques autobiográficos. Son ejercicios de narrativa que de repente se convierten en algo autobiográfico de cierta manera. Y a veces de forma inconsciente, ¿eh? No creas que yo digo, "Ah, ahorita voy a poner un pasaje de mi infancia o algo así, ¿no? Simplemente son cosas que permean y dices al final, ay, güey, esto se me fue, ¿no? Pero vamos, no queda tan mal, ¿no? La historia eh, sigue siendo sólida, sigue siendo una voz diferente, porque eso es otra cosa que, bueno, uno como escritor debes de ver, ¿no? A veces la gente dice, es que yo no me considero escritor porque no he escrito nada. Yo, aunque haya escrito algo, yo ya soy un escritor, ¿no? A lo mejor no soy tan pro, ¿no? Y eso se dará con los años, con los siguientes trabajos, lo vas puliendo, pero tú desde que escribes algo, ya eres un escritor. O desde que dibujas algo, ya eres dibujante. Te falta pulirte, te falta práctica, pero ahí lo vas haciendo. Cuando tú escribes, pues debes de tratar de darle a tus personajes esas voces diferentes, ¿no? Debes de ser capaz de dividirte. Yo siempre les pongo la alegoría de que cuando escribes tienes que tener algo de personalidad múltiple, debes de ser capaz de hablar como distintas personas, ¿no? Debes de tener distintas personalidades para que tus personajes o lo que tú estás escribiendo no suene a ti, ¿no? Para que tenga una voz diferente y eso es difícil, pero cuando encuentras la manera de hacerlo, eh, es como aprender a la bicicleta, ¿no? Al principio te caes, pero ya después que agarras la onda, te vas solito. Entonces yo siento que muchos autores en México de repente no le dan o no le encuentran a esa división mental que requieres, ¿no? A esa personalidad múltiple que requieres a veces. Entonces yo siento que por eso luego las obras como que se están ciclando. Los mismos autores se van ciclando a sí mismos. Entonces eso es algo que podría ser pues contraproducente en el medio del cómic nacional, a como yo lo veo. Y bueno, no solo en el cómic nacional, ¿no? En el cómic internacional también lo ves, en el cómic americano que ya está tan ciclado y tan viciado también, lo puedes apreciar y se puede llegar a ver, ¿no? Entonces yo siento que esos son los puntos más importantes, tanto de lo bueno como de lo malo, que sucede en la escena del cómic nacional. Tú tocaste un tema ahorita bien interesante porque la gente cree que la escuela, por así decirlo, es la educación formal, ¿no? Cuando realmente no es así y no es por demeritar el trabajo académico. Voy. ¿A qué me refiero? Como tú bien lo dijiste, por ejemplo, si eres un dibujante, obviamente, a lo mejor no hace falta que vayas a una escuela de dibujo, ¿no? A una escuela de arte, pero sí te va a exigir ponerte a estudiar,
¿no? Ponerte a estudiar, si eres un dibujante, ponerte a estudiar sobre perspectiva, ponerte a estudiar sobre anatomía, anatomía humana, anatomía de animales. Yo recuerdo que mi papá, como te decía, mi papá estudió arte también. Mi papá en su estudio tenía un montón de publicaciones. Me acuerdo, por ejemplo, había un montón de publicaciones de cómo dibujar, aparte de figura humana, cómo dibujar caballos, por ejemplo, con toda la musculatura y el esqueleto de los caballos. O sea, si tú eres dibujante, te debes de meter también de acuerdo a tu género, pero yo siento que si vas a dibujar, pues debes, entre más cosas sepas dibujar, pues más versátil eres, ¿no? Entonces, como dibujante, incluso te debes de empapar de dibujo técnico, de diagramas, de tuberías, maquinaria, carros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es escuela, como bien lo dijiste, ¿no? Buscar cómo esas referencias o buscar cómo cultivarte o cómo ampliar tus conocimientos, eso es escuela. La gente cree que la escuela es meramente ese edificio, ¿no? Donde nos vamos a meter 8 horas al día a aprender lecciones. Hablando de mí, pues como te decía, yo no llevé una formación, tal vez una formación oficial como escritor, ¿no? Yo no estudié letras o literatura, pero lo que sí he hecho es leer mucho. Como te decía al principio, yo soy lector ávido desde niño, desde las etiquetas de los productos hasta cualquier apunte, hasta libros, lo que sea, ¿no? Eh, y todo eso, ver cine, ¿no? Hasta la misma música, todo eso pues te va haciendo escuela, ¿no? Incluso hablar con la gente. Eh, ¿Cómo hablas con la gente, con cada gente? ¿Cómo hablas con determinadas personas? ¿Cómo hablas en distintos ámbitos, ¿no? Tanto en tu casa, con la familia o en el trabajo, ya ves que se habla distinto, ¿no? Son hablares diferentes. Entonces todo eso también, pues es una práctica, podríamos decir que es una escuela, ¿no? Para, para escribir en este caso. Pero definitivamente la gente que hace cosas creativas, llámese lo que se llame, necesitas escuela, necesitas ensayar, necesitas practicar, necesitas empaparte de lo que estás desarrollando para que tú te vayas formando más o te vayas profesionalizando, ¿no? Vayas practicando más. Esa es la escuela y la gente malentiende ese concepto, ¿no? Entonces, para todo lo creativo se necesita escuela. Es la teoría. A veces en México me he topado mucho, repito, por mi ámbito profesional, que la gente está peleada, la gente que es muy práctica está peleada con la teoría y viceversa, cuando tanto la práctica como la teoría en cualquier ámbito van de la mano, ¿no? Una desarrolla la otra. Entonces la gente debe de aprender eso en busca de lograr un mejor desempeño en lo que sea que realices, como también lograr una profesionalización en lo que realizas también, ¿no? No hay crítica constructiva, no hay crítica amable, ¿no? Nosotros también malentendemos un montón. Es que fíjate que todos esos vicios se generan por malos entendidos que nosotros mismos tenemos ya por cosas culturales que traemos desde la crianza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también sabes que hace falta crítica y hace falta autocrítica, ¿no? Yo no te voy a decir que LBB es perfecto, ¿no? LBB me gusta mucho, obvio, yo lo hice, ¿no? ¿Quién vende malo, no? Pero yo sí te puedo decir, ¿sabes qué? En la historia hay huecos, hay cosas, mira, me falló esto, pudo haber sido mejor de esta manera. Pero bueno, es el de lo que hablábamos, ¿no? Eh, Me acordé de una canción que dice, no sé si la conoces, que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Entonces, andando, en mi camino personal, ahí voy abriendo brecha, ahí voy sobre mis pasos, ¿no? Es muy fácil irte por los caminos que ya hicieron los demás o que ya te fijaron gente antes que tú. Claro, eso es parte de la escuela y los puedes usar de referencia, pero no camines esos mismos caminos. Hazte tu propio camino. Y Y tópate, entonces, tropiézate con tus mismas piedras, quítalas y ve afinándote, ¿no? Ve afinándote y ve encontrando tu propia voz y ve diversificándote también. Porque uno mismo tiene un montón de cosas en la cabeza. Entonces, a veces a mí, que es lo que te platicaba hace un momento con la anterior pregunta, se me hace a veces medio inverosímil que los autores sigan
ciclándose, que sigan sacando lo mismo, que todas sus historias tengan el mismo tenor o el mismo tono, ¿no? ¿Por qué no te avientas si haces algo diferente? ¿No? Yo siempre, espero no sonar mal o que me lo tomen a mal, no quiero sonar así. Por ejemplo, a mí me hace mucho ruido el cómic en México que trata sobre aztecas. ¿Por qué seguimos haciendo eso? Es muy válido, perfecto, nuestra cultura. Es que, vamos, yo no me creo extranjero ni nada, yo soy mexicano. Mi abuela materna era oaxaqueña y tenía raíces indígenas. Pero ¿por qué seguimos haciendo eso? ¿Por qué no podemos hacer bien otro tipo de cosas? Digo, es igual mi punto de vista, ¿no? A lo mejor mucha gente se molesta. Pero ¿por qué seguimos explotando eso? Eso, A lo eso, mejor lo podemos hacer de otra manera. O el de luchadores, el cómic de luchadores, que el luchador es como el superhéroe mexicano por antonomasia, ¿no? Pero ¿por qué lo seguimos ciclando? En el extranjero nos dicen, los mexicanos, cómics de luchadores, o películas de luchadores, o caricaturas de luchadores, o cómic de prehispánico, película prehispánica. ¿Me explico? O podemos jugar con esos mismos elementos, pero a lo mejor metiéndole otras cosas, ¿no? A lo mejor algo futurista, a lo mejor algo que ya no sea tan histórico, no lo sé. Jugar. El cómic te da esa posibilidad. Por ejemplo, hay muchos cómics que tienen temática prehispánica, pero que son extranjeros. Ahí ves a los europeos haciendo cómics de temática prehispánica. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo y hacemos cómics con temática fuera del país? Mucha gente me dirá, es que tu cultura, es que es lo que conocemos. Ya debemos de globalizarnos. Nosotros podemos conocer de un montón de cosas, de un montón de lugares, ¿no? Y si tienes el privilegio de viajar, incluso dentro de tu mismo país o dentro de tu misma ciudad, a lo mejor de repente te mudaste a un barrio diferente de donde vivías y ves cosas diferentes y eso te ayuda a forjarte otras ideas, o te influye también de cierta manera, como hablamos de las influencias al principio, ¿no? Porque a nosotros nos influye todo, desde dónde vivimos, hasta con quién hablamos o hasta qué comemos, ¿no? Entonces, siento que eh, a los autores nos falta en México eso, esa diversidad o esa capacidad de sí que ahorita, hoy escribo de luchadores, hago un cómic muy bueno de luchadores y mañana hago un cómic muy bueno también o interesante acerca del expresionismo francés, ¿me explico? O sea, ¿por qué no jugamos o por qué no jugamos con nuestros límites, perdón? Si a nosotros en la música o en el arte, en el cine, nos gustan tantas cosas, ¿por qué no jugamos con eso y hacemos cosas distintas y te diversificas? Y cuentas, porque si no estás contando la misma historia, la misma historia, la misma historia. Y en cierto momento, hablando ya del cómic, pues tu público se va a hartar, digo. Y fíjate que por eso la decisión de sacar LBB impreso, ¿no? Fíjate que lo comentaba con un amigo, de seguro tú ya que leíste el libro estarás de acuerdo. Un amigo me hacía una observación, platicábamos de LBB una noche de insomnio, porque luego yo tengo mucho insomnio, y un amigo me habla por el Messenger, me dice, ¿qué onda, insomnio o ocupado? No, insomnio. A ver, y empezamos a platicar del LBB porque él lo leyó. Y me dice, oye, es que los saltos en el tiempo. LBB juega mucho con el tiempo, para aquellos que no lo han leído. Dijo, quizá habría que indicar el inicio y el fin del salto. Y le digo, no, no. Eso lo único que va a hacer es ser condescendiente con la hueva del lector. LBB, como está hecho, es desafiante, desafía al lector. El lector necesita cosas que lo desafíen. ¿Cómo eran las novelas, los grandes clásicos, ¿no? Cosas que hablaban, por ejemplo, Verne, que hablaba de cosas que todavía no existían en su tiempo, ¿no? La gente, y desafiaba a sus lectores imaginándose esas cosas pues, que aún no existían, ¿no? Él mismo se desafiaba al hacerlas, al idearlas, ¿no? Entonces, hay que desafiar a los lectores, ¿no? Que el lector también intuya. LBB me gusta. Fíjate que a mucha gente le he comentado ahorita en los últimos meses que LBB, yo sentía que le debía a LBB. Explico.
LBB es como ese hijo no deseado que te termina dando un montón de amor. Y yo sentía que yo no le estaba regresando a LBB lo mismo. Por eso la decisión de publicarlo, de dárselo a la gente, porque cuando tú publicas algo, deja de ser tuyo. ¿Me explico? Se lo regalas al público. Si tú leíste LBB, LBB ya es tuyo. ¿Me explico? Y así con toda la gente que lo llegue a leer, ¿no? O sea, ya no puedo decir, o sea, sí, yo lo escribí, pero ya no puedo decir, ay, sí, LBB es mío, ¿no? O sea, lo escribí, lo concebí, pero cada lectura que se le da, le va dando nueva vida, ¿no? LBB me gusta porque, no sé si te diste cuenta, hay un montón de cosas, o la historia se desarrolla dentro de otra historia, ¿no? El mundo en el que está desarrollándose LBB tiene su propia historia y están pasando un montón de cosas. LBB podríamos decir que es equivalente a cuando tú vas por la calle, ¿no? Vas caminando en la acera y de repente volteas hacia una ventana que está abierta y ves el interior de la casa o ves lo que está sucediendo dentro de esa casa a través de esa ventana durante el tiempo que estás pasando por la ventana. ¿Sí me explico? Es como una mirada al interior fortuita, ¿no? No estás viendo el principio ni estás viendo el final, estás viendo un fragmento de algo que está pasando más grande. Me gusta eso porque los lectores empiezan a preguntarse, oye, ¿y esto? Es que no lo mencionas en la historia. Es que no lo tengo que mencionar. Ahí está. ¿A poco en nuestra vida está sucediendo todo desde un principio y un final? ¿No? Hay algunos estilos de cine, ¿no? O de historias que sí te cuentan desde el principio y te dan todos los detalles y te llevan de la mano. Pero yo siento que eso ya no te estimula de ninguna manera, ¿no? Me gusta que las historias, por eso a mí me gusta escribir, porque me gusta escribir las historias que me gustan, que yo quiero leer. A mí me gustan esas historias que al parecer están empezadas, ¿no? Que las agarraste empezadas y que el final tampoco es muy claro. O sea, es un final para ti, pero la historia que tú estás viendo no ha terminado. Y es que así es la vida misma, así es el mundo. Entonces, yo siento que por ahí va. Eh, Volviendo a los lectores, hay que desafiarlos con ese tipo de cosas. Que el lector, que el lector vuelva a imaginar, ¿no? Que de repente ve una viñeta y dice, oye, pero es que este detalle y de este detalle no lo están hablando, ¿es fortuito? ¿O qué está detrás de este detalle? ¿Qué está pasando? Porque nos están contando una historia, pero el mundo en el que se está contando tiene otras cosas, están sucediendo más eventos. ¿Qué está pasando, no? Eso es interesante. Eso te ayuda a estimular. Eso te estimula la imaginación, que es lo que en esta era digital ya se nos ha muerto tanto, ¿no? ¿Les gustó bastante? Fíjate que hace poco fui a Jalapa porque, por ejemplo, Mario, el dibujante, vive en Jalapa. Yo vivo en el puerto. Jalapa es la capital del estado de Veracruz. Entonces fui para dejarle sus ejemplares, ¿no? Y platicábamos y él después me dijo, oye, Gabo, es que fíjate que apenas, ahorita que lo estamos platicando post todo, ¿no? Que ahorita que lo estamos platicando, apenas me doy cuenta del propósito del libro. Apenas, y que algo que yo no me di cuenta cuando lo estaba dibujando, a lo mejor por la premura, ¿no? Etcétera, la premura del proceso o por la secuencia misma del proceso, ¿no? Porque pues es una maquila, es un proceso, yo siempre le digo a la gente que esto también se debe de ver como un proceso industrial, ¿no? Porque a veces los artistas, también de eso pasa mucho en el cómic mexicano. Hay muchos egos, ¿no? Todo el mundo quiere ser protagonista, todo el mundo quiere ver su nombre en la marquesina, todo el mundo quiere el, el, el reconocimiento, pero nadie se quiere involucrar en el proceso o de qué forma podemos eficientar ese proceso para lograr sacar algo, en este caso un libro, ¿no? Entonces, pues con ellos yo llevaba un proceso, ¿no? Yo escribía, como te decía, teníamos muy poco tiempo, yo escribía 5 páginas, se las mandaba a Mario, Mario las dibujaba, las escaneaba, las terminaba,
entintadas, las escaneaba y me las mandaba para yo mandárselas a Renato para que empezara el color y toda la última parte. Entonces así nos fuimos por partes, así fue nuestro proceso. Entonces a lo mejor durante el proceso no teníamos chance de sentarnos, en ese caso ellos no tenían chance de sentarse y apreciar, ¿no? Ver los significados o ver todas esas cosas de las que estamos hablando ahorita que nos dimos cuenta incluso después, incluso yo, después de verlo, de leerlo y decir, ay, cabrón, mira, yo no me había dado cuenta de esto. O sea, no como un error, sino repito, cosas autobiográficas que se me iban colando o cosas interesantes por ahí que de repente no ves, ¿no? La intención de la obra. Eso me dijo Mario, te digo, en su momento. Fue interesante porque a él también hasta después le cayó el 20, ¿no? De la intención de la historia, del rumbo que llevaba. Incluso a mí, te digo, me sigue cayendo el 20 de ciertas cosas y digo, mira, o sea, de aquí podríamos, hacer un montón de cosas, ¿no? Sí, si quisiéramos continuarlo, pero lo que yo no quiero es ciclar. Tampoco le veo porque caería en el vicio de los que hemos venido hablando, ¿no? Entonces yo siento que LBB es un pedazo de historia, es un pedazo de algo, haz de cuenta que es un listón. La existencia es un listón infinito. Y nuestra historia es un cuadrito que alguien recorta en distintos puntos, ¿no? Entonces LBB así es. Yo agarré 2 tijeras y corté un cuadrito de ese listón. Por eso vemos ese trasfondo. LBB, fíjate que podríamos decir que LBB no es el protagonista. O bueno, sí es el prota en ese cachito de cuadrito de listón, ¿no? De la analogía. Pero realmente en el fondo hay otra cosa, ¿no? LBB es la persona que ves cuando pasaste por la ventana desde la calle, ¿no? Ok. Y Renato es una persona muy curiosa. Renato aparece cuando quiere. Lo encuentras cuando quiere que lo encuentres. Mario era un poco así antes también, pero ya como que se ha abierto más. Con Renato, fíjate, no he tenido la oportunidad ya de platicar post publicación o post proceso. Yo creo que me hace falta, o nos hace falta platicarlo para conocer su opinión, repito, ya posterior al parto, ¿no? No es lo mismo el embarazo que el parto o después del parto, ¿no? Entonces, sí, en su momento a él le gustó bastante porque si no, pues él mismo me lo dijo, no hubiera aceptado hacerlo, ¿no? Yo le platiqué, le pasé la idea general, le atrajo, le gustó mucho y se dio vuelo con el color, ¿no? Incluso yo desde un principio le dije, oye, porque él me dice, oye, el color, ¿cómo te lo imaginas? ¿O qué propones? Le digo, bueno, pues a mí me gustaría una paleta de colores pues muy europea, muy a lo Moebius, ¿no? Muy de cómic europeo. Eso bastó para que él hiciera su chamba de color, ¿no? Pero vamos, a ambos les gustó. Repito, si no hubiera sido así, yo creo que no se hubieran unido. Y yo siento que también el bebé les deja algo después de, ¿no? Después de este parto hipotético que estamos platicando. Fíjate que de trabajos internacionales, yo pondría no sé si lo conoces, de seguro sí, ya te lo has topado, incluso ya lo has leído. Yo comenzaría con la saga de los metabarones de Jodorowsky. Fíjate que el trabajo de Jodorowsky es una de mis influencias. Mucha gente le tira mucho hate al señor, pero es uno de los grandes autores de este siglo, ¿eh? Ese hombre tiene una de trabajo muy aparte de sus debrayes y todo lo que tú quieras, pero el tipo tiene una calidad de trabajo detrás. Entonces yo pondría la saga de los metabarones. No es una lectura fácil, pero yo la pondría. Empezaría con eso. Fíjate que yo siento que mucha gente se va por el Incal, que es como que el clásico, pero yo creo que por los metabarones. Los metabarones tienen un desarrollo muy interesante de personajes. El mismo que tiene la voz de Jodorowsky, él sí refleja su voz, él sí le dio su personalidad a esa historia con todos
sus ideas y sus creencias, etcétera, su filosofía, pero no deja de ser muy interesante. Y el dibujo de Jiménez, wow, es brutal. Es una obra de arte, en toda la extensión de la palabra. Alguien debería hacer la película, pero bien hecha. Algo bien producido sería una joya, ¿eh? De ahí seguiría, fíjate, a lo mejor aquí rompo un poco con todo, pero yo pondría la muerte de Superman. La muerte de Superman es muy interesante porque es la primera vez en la historia del cómic mundial que le hacen eso a un personaje de ese calibre. Nunca se había visto algo así, de ese tamaño. Y me refiero a la influencia que tuvo, porque el evento trascendió su medio. No sé si tú recuerdas, eso pasó en los 90s. No sé si tú recuerdas cuando sucedió a Sabludovsky dando la noticia en horario estelar. ¿Cuándo había sucedido eso? Eso fue un fenómeno cultural de la cultura pop contemporánea brutal. Deja que mataron al muñequito en los viñedos. No. El hecho, el fenómeno, causó un fenómeno que reverberó en el resto del medio, ¿no? Que trascendió el cómic. Fue muy interesante verlo en su momento. Fue un parteaguas, ¿no? Como fenómeno cultural. ¿Qué otra obra internacional? Vamos a poner manga. No sé si has leído manga o qué tal hayas consumido manga en su momento, o anime. Vamos a poner Evangelion, el Neon Genesis Evangelion, o el Evangelio del Nuevo Génesis. Fíjate que yo en mi vida también ha sido marcada por los aspectos religiosos. Yo fui criado en una familia por el lado paterno muy estricta en ese aspecto. Mi lado materno era más liberal, entonces siempre hubo como que ese encontronazo, ¿no? Y no me dejarás mentir, en México, como en toda Latinoamérica, pero particularmente en nuestro país, el aspecto religioso nos marca o nos ha marcado pues desde la conquista prácticamente, ¿no? Desde ese primer choque cultural que hubo, nos ha marcado. Entonces, pues la temática de Evangelion, me refiero al manga, pues es bastante densa y muy interesante, ¿no? Por todas las cuestiones filosóficas que le infieren a la obra, por todo el significado. No solo es ver esos robots y la onda meca de los japoneses, que es muy clásico. A mí me gusta sentarme y esas obras despellejarlas o desmenuzarlas. Yo les quito lo de primera mano, ¿no? El flash que te dan así de primera impresión. En este caso, Evangelion, pues son los robots gigantes y toda la acción. Cuando tú desmenuzas eso y quitas eso que es como la tapa, ¿no? En el fondo hay un montón de carnita bastante interesante, cuestiones filosóficas, las famosas preguntas, ¿no? Que el humano se viene haciendo desde que es humano, de dónde vengo, a dónde voy, dónde estoy parado, etcétera, etcétera. Es una obra muy interesante. Yo abogo porque está en las escuelas. De mexicanos, vamos a poner a La Operación Bolívar, de Edgar Clement. No sé si te ha tocado leerlo. Eh, ¿Por qué? Muy aparte de que Edgar sea mi cuate, no quiero sonar nada condescendiente ni barbero, pero su trabajo es muy interesante porque refleja la cultura mexicana contemporánea, la cultura popular, ¿no? No esa facción privilegiada, sino esa cultura popular que incluso venimos viendo, o sea, nos viene retratando desde el cine de la época de oro y de plata, ¿no? Del cine mexicano, ¿no? De esos cines, no sé si recuerdas, de esas pelis de los barrios, de barrio popular, Los Olvidados, ese tipo de cosas, ¿no? Clement, pues lo permea, ¿no? Lo permea en su obra, incluso él mismo le pone su voz por su misma extracción, su mismo origen, ¿no? Me gusta mucho su chamba, porque aparte de que habla de nuestra realidad sociopolítica, si lo quieres, con toques de ficción, etcétera,
magia, esta onda mágica que también en la cultura mexicana tiene muy presente. Eso sí me gusta, fíjate. Yo siento que tendríamos que explorar ese rollo. Por ahí, historias diferentes con esos tintes. La magia, porque la magia es universal. No sé si te ha tocado leer tratados mágicos o la magia en otras culturas. Entonces, ese aspecto mágico que es tan básico, enfocado en nuestra mexicanidad, ¿no? Que tiene ese sincretismo entre europeo y latinoamericano, etcétera, explotarlo con historias diferentes por ese lado, fíjate. Hay un cómic gringo, no sé si te tocó leerlo o supiste de él, que se llama The Magic, ¿cómo es? Magic Order. Es nuevo, es reciente, es del año pasado, creo. Habla sobre magos o el mismo Harry Potter, ¿no? A lo mejor, fíjate, se me ocurre que alguien hiciera una historia de ese tipo, pero ubicada en México, o ubicando la magia que se da en este país, ¿no? Podría ser interesante. Sin tocar o sea, sí se tocarían puntos tipos prehispánicos, pero sin tocarlo tan explícito como lo que platicamos al principio, ¿no? La pluma y el copal, como lo mencionabas. A lo mejor ya desde otro punto de vista. Algo más contemporáneo, pero con esa onda de atrás o ese bagaje cultural que pues como mexicanos tenemos, ¿no? Sería interesante. Entonces el trabajo de Clement me gusta por eso y siento que Operación Bolívar pues revolucionó, pues era como la primera vez que se veía algo así, ¿no? Esa mezcla entre novela policíaca con ficción mágica, ahí algo religioso, pues se me hace muy interesante. Siempre la releo al menos una vez al año y encuentro, porque a mí cada año me gusta releer las historias así que me han marcado. Entonces, cuando releo la operación, encuentro que me sigue agradando, que me sigue gustando. Entonces, y ha sido influencia también, ¿no? Es algo que me gusta. Entonces, yo la pondría en las escuelas, claro que sí. Y yo siento que a los chavos les gustaría. Es Ok, impactante y es inmersiva. Te jala y no te sueltas. Es bueno. ok, ok, Me muy bien. gusta. De los... Fíjate que no quisiera mencionar los clásicos porque a lo mejor toda la gente los menciona. Yo leí Calimán en su momento. Eh, la familia Burrón, si bien no fue de mi tiempo, pues la lees como en repeticiones, ¿no? Me tocó en repeticiones. No es por no darle el valor, pero yo ya no me formé con eso, o mi generación ya no se formó con eso. Y a veces siento que en México también sucede mucho eso. Las generaciones de arriba te reprochan de que no, de que no te guíes también por los clásicos, cuando es perfectamente entendible si tu generación no se formó con eso. A mí no me tocaron, ¿no? Entonces no podría yo ponerlos eh, en, pues en mi campo de visión inmediato, ¿no? Yo creo que te pondría otras cosas. De los autores contemporáneos que me han gustado bastante, el trabajo de Héctor Santarriaga, de La Puro Pinche Fortaleza. Él se ha enfocado mucho en la ciencia ficción, ha contado las historias que le gustan también desde ese punto de vista de la ciencia ficción. Me gusta su chamba y yo creo que, fíjate, la ciencia ficción tuvo un auge muy cañón por ahí de los 50, 60, ¿no? Con estas revistas Pulp allá en Inglaterra, no sé si llegaste a verlas o en algún documental o algo así. La ciencia ficción tuvo ese auge también por los miedos que se tenían en esa época, ¿no? El miedo a una invasión extraterrestre, por ejemplo, el miedo a los robots que van a tomar el control, el miedo al futuro en general. Entonces, yo siento que nuestra sociedad actual también tiene muchos miedos y por eso la ciencia ficción está más viva que nunca en nuestros tiempos, a pesar de toda la modernidad que tenemos y de toda la actualidad y de todas las cosas que la humanidad ha creado actualmente, aún así tenemos muchos miedos hacia el porvenir y por eso la ciencia ficción está más vigente que nunca.
En algún momento alguien dijo que en México la ciencia ficción no vendía, pero yo siento que tiene su público. Mucha gente le gusta la ciencia ficción, entonces yo siento que también por ahí podría ser otra línea de contar historias diferentes por medio pues de ese punto de vista, ¿no? Saliéndote de lo clásico de extraterrestres o robots o algo así, no sé, la ciencia ficción tiene muchas posibilidades, entonces yo siento que los chavitos o los adolescentes deben de tener contacto o no perder el contacto con ella, ¿no? Porque eso estimula la imaginación también. Antes, con Julio Verne, regreso al ejemplo de Verne, ¿no? Que era ciencia ficción especulativa, porque pues nada de lo que él hablaba pues existía todavía, ¿no? Y ahora todo eso lo tenemos ya y más. Entonces, es interesante. Vamos a hablar de cómic infantil. Yo pondría a Joshua Hernández, no sé si lo ubicas, ¿lo conoces? Él actualmente está haciendo un cómic basado en jugadoras de fútbol, no en una liga femenil, en una ficticia liga femenil de fútbol, porque a él le gusta mucho. Eso también está padre y es de lo que hablábamos en un principio. Como autores, ¿por qué no poner lo que nos gusta y reflejarlo en nuestras historias y hacer algo interesante? Por ejemplo, Joshua es muy fan del fútbol y lo ha volcado en esa historia. Y le ha pegado, lo está sacando en Webtoon, me parece, de manera digital. Y le ha funcionado, porque a quién no le gusta el fútbol en este país, ¿no? A mí no, pero hay mucha gente que sí le gusta. Entonces, es una manera de contar sus historias, de meter lo que a él le gusta, de reflejarse a sí mismo, de permearse a sí mismo hacia lo que él hace. Y no solo eso, ¿no? De este cómic del fútbol, sino todos sus cómics que tiene, ¿no? Niña Piñata, etcétera. O sea, son muy enfocados al público infantil, estimulan la imaginación, que es de lo que hablábamos, de que los chavitos de repente como que, fíjate, yo escuchaba, voy a verme un poco chismoso, o voy a ventanear a mis vecinos que tuvieron una reunión ayer en la noche y me tocó escuchar varios puntos que me llamaron la atención, donde mencionaban que, por ejemplo, sus niños menores, niños que van al kinder, pues querían la tablet más nueva o el smartphone más nueva, cuando mis hijas que son adolescentes no tienen todavía un teléfono inteligente. Entonces, eso es lo que mencionamos al principio, ¿no? Los chavitos, nosotros mismos, o ya están expuestos a tal cantidad de cosas que siento que la imaginativa que era inherente en nosotros cuando éramos niños, pues ya como que ya está dormida, ¿no? O como que ya no la explotan tanto, o ya no la utilizan tanto, ¿no? Entonces, la obra de Joshua siento que todavía pues le da a los chavitos pues esa herramienta o esa chance pues de estimular su imaginación, ¿no? Bien, como te decía, LBB no es mi primera historia, no es mi primer trabajo. Ahorita sigo desarrollándolo. Se llama Proyecto A. Proyecto A es muy interesante porque nació como una historia improvisada para dormir a mis hijas cuando eran pequeñas. Y con el paso del tiempo, ya ves, le vas metiendo más cosas, etcétera, se convirtió en un ejercicio autobiográfico. Todo empezó con un tracklist que yo escuchaba del trabajo, de regreso desde el trabajo a la casa, mis ausencias, ¿no? Las ausencias que tienes como padre trabajador, que pues prácticamente, mis hijas ahorita son adolescentes y yo luego les digo, oigan, pues a qué horas dejaron de ser bebés, ¿no? Apenas ayer eran bebés y ahorita ya me hablan de chicos e intereses y dices, y en tu cabeza todavía es un poco irreal, ¿no? O surrealista. Entonces, pues esa historia era a manera de contarles, de hablarles a niñas pequeñas de 1, 2 años acerca de mis ausencias o ese hecho. Entonces, así nace Proyecto A y ya se ha convertido en una historia que tiene 10 capítulos. Y la manera, no la vamos a publicar en un solo tomo, va a ser serializado, es una miniserie de 5 números
No me preguntes de periodicidad todavía, porque no está todavía claro, pero van a ser 10 capítulos distribuidos en 5 números. Vamos a procurar que sean obviamente, pues que no se quede en el tintero, sino que se termine, porque luego mucha gente dice, uy, no, voy a comprar el número 1 y nunca va a salir lo demás, me voy a esperar hasta que terminen. No, o sea, si va a salir el número 1 es porque vamos a terminar la serie, ¿no? Va también a estar hecha, es escrita por mí, con colaboración de muchos artistas, de varias personas. Entonces, va a ser un equipo grande el que es un equipo grande el que lo está desarrollando, ¿no? Yo espero que en el próximo año, en algún punto del próximo año, ya lo estemos lanzando. No, no sé si me equivoque, pero sí, vi que publicaste algo con dibujos de Enid Balam. Sí, ¿Es parte de ese proyecto? sí. Órale. De Ok, hecho, Enid dibujó el capítulo 2, ok, ok. el capítulo 2 de la historia. En el primer número, que van a ser los 3 capítulos, de hecho hay un capítulo 0, pero ese va a salir en una edición especial, que es como el Director's Cut, ¿no? El corte del director, donde vamos a narrar cómo se hace la historia, antecedentes, etcétera, etcétera. Ese capítulo 0 va a estar incluido en esa edición especial. Entonces, podemos decir que el número 1 va a tener 4 capítulos, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y tenemos los talentos de Nid Balam, M. de Armario, Un chico de Mérida, Reik López y de Oscar Pinto. Entonces está bastante variadito. Y ya conforme vayamos presentando los números siguientes, pues vamos a tener otros colaboradores también, ¿no? También estamos dependiendo de sus agendas, de sus programaciones. Entonces eso lo vamos viendo. LBB, por el momento lo pueden conseguir directamente conmigo en Facebook. Me echan un inbox ahí al Messenger. O en la página de la editorial también. Tenemos un sello editorial independiente, es bastante chiquito, pero pues con eso estamos lanzando nuestros proyectos. Se llama GS Producciones. También así los pueden buscar en Facebook, GS Producciones. Les mandan un mensajito ahí y con ellos también pueden pedir directamente su ejemplar. Y ahora nuestros amigos de La Pura Pinche Fortaleza tienen también un lote de libros, con ellos también los pueden conseguir si gustan. Una de las cosas que yo siento que el cómic, mira, yo no vengo a salvar el cómic mexicano, ni me considero la octava maravilla, yo simplemente cuento mis historias y si a la gente le gustan, perfecto, yo ocupo el medio del cómic porque siento que es bastante influyente. La industria necesita que la gente se vuelva profesional, pero no es profesional en el dibujo, porque pues son temas que ellos dominan muy bien, no profesional en el arte. En algún punto platicábamos del proceso, ¿no? Esto de hacer cómics es un proceso industrial y a veces la gente no lo ve así. Yo creo que aquí se vuelca un poco o se permea un poco mi onda de ingeniero, porque yo trato de eficientar procesos. Entonces yo siento que lo he aplicado el cómic igual de manera inconsciente. Digamos que soy medio tiránico en ese aspecto, porque a mí me gusta que todo lleve sus pasos, que lleve su secuencia y que esa secuencia se cumpla. Entonces hay que ser ordenados, ¿no? Si vas a tener un escritor, pues el escritor debe entregar su escrito en tiempo para que el artista pueda hacer lo suyo. Y si vas a tener más gente después como un colorista o gente que haga diseño, rótulos, etcétera, pues el artista debe terminar en tiempo para que se pueda seguir el proceso, ¿no? Y cada una de las partes debe de concientizar que su chamba debe estar en cierto momento. No pueden decirte, es que hoy no me dio el espíritu estético y no trabajé y voy a seguir hasta cuando yo quiera. ¿Me explico? Entonces, esto también tiene mucho que ver con los egos. Entonces, tenemos que dominar ese rollo, eficientar el proceso para que, uno, las cosas salgan como deben de salir, como se visualizan, como se proyectan,
que no se vean fortuitos, como hechos fortuitos, como hechos del azar, al sentimiento, ¿no? No sé, siento que eso se necesita, ¿no? Eficientar los procesos. Obvio, para que también las cosas estén bien hechas, ¿no? De lo contrario, terminamos con estos cómics que son, pues, arte objeto, pero con tirajes muy limitados y que ya nunca los vuelves a ver, ¿no? Si queremos llegar realmente al gran público, tenemos que eficientar el proceso. Y eso incluye un montón de cosas que por lo regular los autores no están familiarizados con ellas, como es la propia administración. Es un ejercicio administrativo que hay que aplicar a todos los procesos creativos para que realmente las cosas se hagan bien. Si no, seguimos haciendo las cosas al sentimiento. Y saldrán muy bonitas, pero, pero no de la manera que debe de ser. Ay, Porque a mí con esta chamba me ha tocado, aparte de ser el escritor, pues me ha tocado llevar de la mano este rollo, porque alguien lo tenía que hacer, ujú. ¿no? Porque yo dije, si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Entonces me tocó ser el escritor, me tocó ser el editor, me tocó ser el distribuidor, el administrador, el de las cuentas, porque al final la parte chida, ¿no? Es escribirlo y dibujarlo y ya lo tienes impreso, ¿no? La parte realmente medular es la parte administrativa, ¿no? Venderlo, promocionarlo, enviarlo, toda la logística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como bien lo mencionas, a lo mejor los autores no necesitan hacer eso, sino delegar eso en alguien que lo pueda hacer y que lo pueda llevar de la mejor manera. Ujú, Por todas las cosas que has visto ya impresas, publicadas, hay un montón más, doble, triple, cuádruple, que se quedaron flotando ahí, que ya ujú. no llegaron a puerto y que ahí siguen hasta que su autor, su creador, el editor, quien sea, esté de buenas para seguirlo o tenga el mood. Nosotros ya no podemos seguir o tratar de esperar el mood para hacer las cosas. Tenemos que hacer las cosas, tenemos que hacerlo. También otro de los vicios es que hay un montón de autores en México que dicen, ah, sí, voy a sacar mi cómic y sí, saquemos un cómic. Ok, pero ¿cómo lo vas a sacar? Es todo una secuencia de cosas que hay que hacer para sacarlo. No solo es que se te ocurra, lo dibujes y ya, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que las escuelas deberían de dar, ahora que lo he platicado también mucho con varios amigos, en todas las escuelas, independientemente de la carrera que se forme, pues, en todas las escuelas se debería de dar educación financiera, Aaron, porque la gente en México necesitamos educación financiera. No solo para que lleves tus cuentas, ¿no? Sino, o tus finanzas personales, que también es muy, muy necesario, sino para este tipo de cosas. También sepas cómo afrontarlas o sepas cómo llevarlas o cómo llevarlas a cabo, cómo producir algo, ¿no? Producir algo, sea lo que sea cómic, sea un disco, sea lo que sea, necesitas una visión, una línea que seguir. ¿Cómo vas a hacer? O sea, sí, voy a sacar un disco, voy a sacar un cómic, voy a hacer una obra de teatro, voy a hacer una película. Perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? Y no me refiero al casting, si es una peli, o a los dibujantes, si es un cómic, o a comprar instrumentos, si es un disco. ¿Cómo? Yo ahorita lo que menciono, como te mencionaba con LBB, LBB yo me puedo poner ahorita una mesa fuera de mi casa y lo regalo si quiero. Porque yo lo que quiero es que llegue a la gente, ¿no? La finalidad de LBB no es que me financie un carro o me dé para vivir. Repito, a lo mejor hablo desde mi privilegio, pero yo lo que quiero es que LBB llegue al público, que para eso fue hecho. Si no, de lo contrario, yo hubiera escrito el Superman mexicano y hubiéramos hecho el Superman mexicano y lo vendemos, ¿no? Y nos hacemos ricos y pega. Pero el chiste es otro. El chiste aquí ya es contar historias y que las historias lleguen a la gente. También por eso eso nos ha quejado bastante. Por eso tenemos tantas historias desechables en todos lados, ¿no? Historias que de repente son buenas, pegan y mañana ya nadie las recuerda, ¿no? Y ya debes de estar pensando en el siguiente hitazo, ¿no? La inmediatez del mundo moderno yo creo que también ha contribuido a desecar ese, o las posibilidades o el fin de este medio, ¿no? Sí, sí. Que es contar historias, ¿no? La finalidad del LBB al venderlo es financiar los siguientes proyectos, pero el LBB ya llegó su público, ¿no? Ya va llegando a su nicho, a la gente que lo está leyendo y que le está gustando. Si puedes sacar un beneficio económico que es financiar
o ser autosustentable, porque a fin de cuentas es lo que uno quiere, ¿no? Ser autosustentable para poder seguir sacando cosas, ¿no? Si puedes sacar ese beneficio, pues ya la hiciste, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. repito, puedes seguir sacando cosas, si no, es el eterno buscar patrocinadores, financiamientos, estar eternamente endrogado, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final tus cosas pues nunca salen. Y si aparte debes de batallar con los egos, uff, no te cuento. Yo siempre le digo a la gente, porque mucha gente, he escuchado muchos consejos luego de las personas, de los creativos que dicen, es que investiga tu mercado, investiga lo que la gente quiere. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo a veces prefiero decir que si tú quieres sacar algo, si tú quieres contar una historia, cuenta tu historia. Yo también digo que yo escribo para mí. Yo no escribo para nadie más. Porque si empiezo a escribir para la demás gente, me voy a frustrar después. Por eso escribo para mí. Si a ti te gusta lo que yo escribo, uff, genial, ¿no? Es un plus. Es un agregado ahí que no es nada despreciable. Pero yo escribo para mí. Entonces yo le recomendaría a la gente, si esto lo van a ver alumnos eh, que les guste este rollo, traten de escribir para ustedes. Escriben lo que les gusta a ustedes, lo que ustedes quieran leer, lo que ustedes traen en la cabeza, sus historias, escríbanlas, no escriban las historias de alguien más, escriban las suyas, lo que ustedes quieren leer y háganlo para ustedes. Lo demás ya es ganancia. Lo demás es vanidad, como dijeron por ahí. Pero escriban para ustedes. Porque si no, al medio se le sigue denostando. Nos seguimos topando con esa gente que dice, es que eso es para niños. No, güey, no me digas eso. Mira, ve esta historia. Hay cómic para adultos. ¿Cómo explicas que haya cómic para adulto y que no es pornográfico? Porque a veces la gente escucha para adulto y cree que es pornografía, por la misma cerradez cultural que tenemos, ¿no? Los cómics para adultos tratan un montón de temas, desde sci-fi, policíaco, noir, uff, un montón, ¿no? Entonces, un medio bastante desaprovechado, a mi gusto, en nuestro país. Necesitamos, es como de nicho, o sea, como que nada más ciertas personas leen cómics, cuando yo siento que el cómic debería de ser universal, cabrón. Cuando ibas a una peluquería, cuando tenía pelo, cuando yo iba a las peluquerías, la mesa estaba atiborrada de cómics entre Alarmas, Vogue, Eres, ¿qué otra publicación de esa Novela. época? TV-novelas, Teleguía. Ahí había un montón de cómics y yo iba a leer cómics mientras me cortaban el cabello. O mi mamá leía cómics mientras me esperaba, ¿no? Entonces, leer es algo tan básico que siento que en estos tiempos mucha gente cree que leer es un privilegio de unos cuantos, cuando leer debería de ser como ir al baño, ¿me explico? Es una necesidad casi fisiológica, entonces por lo mismo el cómic debería de meterse como cualquier otro texto. No, a ti, Aaron, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Muy agradable. Qué bueno que te hayas animado a platicar. Siempre es chido charlar de esto con amigos. Y pues ya estaremos viendo qué onda con tu próximo trabajo. Sí, espero que el siguiente año, como les decía, Proyecto A, ya les estaremos ahí avisando, compartiendo. Órale, órale. ¿Y a ti te gustó el EBB? Sí, 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 sí. Ahora Digo, voy a la verdad preguntar sí. yo. ¿Cómo? Ahora voy a preguntar yo. Adelante, ¿Te adelante. No, gustó? sí ¿Te me gustó el gustó. EBB? Ujú. Sí, te digo, sí me pareció. ¿Sabes? Me recordó películas. A mí me gusta mucho como las películas, la forma de narrar, como esos experimentos, pero eso es lo que noté en ese trabajo. Me quedé así como, es que aquí la narración está distinta, Ujú. ¿no? Es que aquí eso está bueno. El color me gustó mucho. El dibujo de este chavo se me hace bastante bueno, pero creo que luce más con color. O Sí, sea, a Mario le cae muy bien el color de Renato. sí. Y fíjate que yo siento que a Mario, porque Mario tiene producción propia, no sé si ya sabías de él o lo has seguido, Ujú.
Si no, búscalo en Face como M de Armario. Sí, sí, sí. Armario es mucho de... Es muy fancinero. Es muy... Su trabajo es muy... ¿cómo decirlo? Es que es difícil de describir, ¿eh? Su trabajo personal. Su producción es como ensimismada. Mario habla mucho de sí mismo a través de su arte, de su trabajo. Y siento, de repente es medio críptico, ¿no? Su chamba. Y sus publicaciones son muy arte-objeto, ¿no? Porque ahorita está sacando uno que se llama Octubre 19, que tiene planos desplegables. El concepto está muy, muy padre, pero te repito, es de nicho, es muy de nicho. Y siento que le cayó muy bien trabajar con un guión ajeno. Okay. Siento que le sentó bien, como que le dio otra pauta de desarrollo. No es la primera vez que trabajo con él, ya él dibujó un capítulo de Proyecto A. Esa fue la primera vez que trabajamos juntos. Entonces como que ya me tenía agarrado el modo cuando le pasé lo del LBB, ¿no? Vale. Siento que le va bien trabajar con guiones de alguien más, Yo aparte de su propia producción. sí he visto trabajo de él y sí me queda mucho, o sea, como que mucho del trabajo que yo le ubico es en blanco y negro. Entonces Incluso, ahorita viendo incluso eso. Enid Balam también empezó muy como él, en esa Ok. onda de los fanzines. De hecho, ellos se conocen, Enid y Mario se conocen y se admiran mutuamente. Son fans, ¿no? Mutuamente uno del otro. Bueno, ahorita Enid ya está en Marvel, pero siguen teniendo ese estilo, ¿no? Ese estilo que los caracteriza. Y sí, lo de Mario siempre ha sido blanco y negro.